los lunes, martes y miércoles de 9 a 10 de la mañana. Escucha el programa Arrepentimiento, Perdón y Salvación en Jesucristo con el pastor Marco Tulio Matos. En Bellavista Estéreo, 103.6 FM, Inspiración de Dios. Motoplantas Bethesda, energía para la vida. Todo lo referente a proyectos de generación de energía, plantas eléctricas, asesoría, instalación, mantenimiento, reparación, repuestos de plantas eléctricas, repuestos para motores diésel, sensores, módulos, tarjetas y mucho más. Motoplantas Bethesda, ingeniero Rodrigo Álvarez, contactos al 311-417-2712. Motoplantas Bethesda, energía para la vida. Muy buenos días para todos nuestros amados oyentes y televidentes. Que la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Dios repose en cada corazón. Hoy es el miércoles 8 de mayo y este es tu programa Arrepentimiento, Perdón y Salvación de la Iglesia Cristiana Casa de Oración Manantial de Bendiciones. Son las 9 en punto de la mañana, 9 en punto, y damos inicio a tu programa, esperando que el Dios Todopoderoso nos guíe en la disertación de esta palabra. Padre amado, Rey de los cielos, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. Te pido en este momento, Padre amado, que tu Santo Espíritu me guíe, Dios de los cielos, en la disertación de esta palabra, y que llegue esta palabra a todos los rincones del universo, Padre, donde llega la señal de esta hermosa emisora Bellavista Estéreo, una inspiración de Dios. Realmente, Dios, te alabamos y bendecimos, y te pido, Dios de los cielos, que me guíes, que mis palabras sean las palabras tuyas, Dios de los cielos, para que haga el efecto por el cual va a ser enviada. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, en este hermoso día de hoy miércoles, ya 8 de mayo, oiga, cómo avanza el tiempo. Los días serán acortados, dice la palabra, a causa de los elegidos. Y estamos viendo que nos acostamos a dormir y cuando ya queremos dormir más, ya es de madrugada, ya es de mañana y tenemos que levantarnos. Y le damos gracias a Dios porque Él es el que nos brinda la oportunidad de un nuevo día. Hoy vamos a estar disertando la palabra que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante, y que trata de la parábola del Hijo Pródigo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle el alimento. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, que no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traer el becerro más gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron
a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué es aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Y él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y ha perdido, él se había perdido y es hallado. Bendita palabra de Dios, hermosa palabra, la cual vamos a estar disertando en esta hermosa mañana. Recordemos este pasaje bíblico. Se trata de un hijo muy joven que un día le dijo a su padre, padre, dame lo que me corresponde, dame la herencia. Recordemos que en el tiempo antiguo, y aún en este tiempo, la herencia se da única y exclusivamente cuando los padres fallecen. Pero este hijo quiso tener todo el dinero que le correspondía por herencia, y su padre se lo dio. ¿Qué hizo este joven? Tomó todo, se fue para una provincia apartada, comenzó a malgastar el dinero, comenzó a tener fiestas con mujeres, tomando trago, haciendo de todo, hasta que llegó el momento en que ese dinero se acabó. Esta palabra tenemos que nosotros tener en cuenta, amados hermanos, que hay muchas veces, hay situaciones tan complicadas que nosotros pensamos que no tenemos el derecho de que nuestro Padre nos perdone. Hacemos tantas cosas hoy en día y pensamos que nuestro Padre no nos va a perdonar, pero déjame decirte algo. Aquí se habla de la misericordia de Dios para los pecadores arrepentidos y la sincera alegría de la conversión de los descarriados. Al relatar, Jesús hacía una alegoría sobre la conversión de pecadores y el perdón de los pecados, amados hermanos. Mucha gente, quizás muchos hijos que me están escuchando en este momento, estarán pensando, yo soy la oveja negra de mi casa. Yo he comenzado a malgastar los bienes de mis padres. He comenzado aún a robarle a mis padres para poder tener cómo divertirme en este mundo. Déjame decirte que siempre, si tú te arrepientes, tu Padre te va a perdonar. Pero hay tantas situaciones tan difíciles en este mundo que a veces los hermanos mayores comienzan a pelear con sus padres, a decirle, él no tiene derecho a nada, él no puede entrar a esta casa, él no es digno de llamarse hijo tuyo porque mira lo que ha hecho. Muchas veces pensamos que es la persona la que está actuando de esa manera, pero déjame decirte algo, amado hermano, amada hermana que me estás escuchando y que me estás viendo. No es la persona en sí la que realmente está haciendo o tratando de hacer estas cosas. Es el enemigo que entra a la vida de esa persona y comienza a hacer estragos en ella, tratando de dividir, tratando de dañar una familia. Por eso cuando tu hijo, si consume droga, habla con él, pídele al Dios Todopoderoso, no lo eches a la calle, porque si tú lo echas a la calle, viene el problema. Este joven comienza entonces a robar, comienza a delinquir, comienza hasta a matar para poder conseguir la plata de la droga. La lucha no es contra el joven, la lucha no es contra el ser humano, la lucha es contra el enemigo. Y nosotros tenemos que ponernos firmes a hacer guerra espiritual para poder sacar adelante esta situación. Sin duda, una de las palabras del cristianismo más conocido es la del hijo pródigo.
probablemente porque lanza un mensaje aplicable no solo para los creyentes, sino también para cualquier persona. Lo que cuenta la parábola del hijo es que la historia es una historia de un padre con dos hijos, uno responsable, trabajador y obediente, y otro que es su antirresponsable, irresponsable, derrochador, desobediente. Un buen hijo, el hijo responsable, decide reclamarle al padre su parte de herencia, abandonar el hogar, y el hijo responsable se mantiene al lado de su padre trabajando con él, dándole el irresponsable por contra, despilfarra su herencia de mala manera, y de forma que pasado un tiempo se encuentra sin techo ni comida, ha perdido todo. En esta circunstancia, amados hermanos, se da cuenta de lo que ha hecho y se arrepiente y decide volver con sus padres. Joven, tú que estás en este momento atravesando por esta situación, tú que te has ido de tu casa porque ya no aguantas que tus padres te estén hablando de que cambies tu forma de ser, de que cambies tu situación, que dejes de estar consumiendo droga. Arrepiéntete. Ve a tu casa y humilla delante de tu Padre. Y Él te va a perdonar. Porque así hace Dios con nosotros. Cuando nosotros cometemos pecado, cuando nosotros cometemos una falta, pensamos que Dios no nos va a perdonar, pero el amor de nuestro Padre Celestial es grande, es maravilloso. Es el amor de un verdadero padre hacia su hijo o hacia sus hijos. Este joven perdió todo. Se llevó una gran cantidad de dinero, comenzó a derrocharlo, comenzó a tener mujeres, comenzó a consumir licor, comenzó de pronto a consumir droga y a hacer de todo lo que él quería hacer, porque pensaba que ese era el deleite y era lo mejor que él podía tener en ese momento. Y así pasa con muchos jóvenes, así pasa con muchas personas. Hoy en día el enemigo está atacando a la familia, el enemigo está atacando a los jóvenes más que todo, en el consumo de droga, en el sicariato, en el robo, en todo. El enemigo quiere que la paz y la tranquilidad de un hogar se pierda. Así pasó con este joven, pero su padre nunca dejó de orar por su hijo, nunca perdió la esperanza de que su hijo tuviera un momento de lucidez y pensara lo que estaba haciendo y pudiera regresar. Este joven regresó a su padre y cuando su padre lo vio comenzó a alegrarse de tal manera que comenzó a correr a su encuentro, lleno de felicidad, lleno de alegría, lleno de deseo de abrazar a su hijo que estaba perdido. Como dice la palabra, que el padre dijo: mi hijo estaba muerto y ha revivido. Mi hijo estaba perdido y ya lo encontré. Cuando llegó ese abrazo del padre, lleno de felicidad, y además de esto da una gran fiesta. Una fiesta por el regreso de su hijo. Una fiesta donde comenzó a buscar el cordero más gordo, más bonito, para hacer una fiesta, porque su hijo había regresado. Padre, tú que estás escuchando, quizás tenga alguna situación con alguno de tus hijos. Quizás tu hijo ha tomado un camino equivocado. No comiences a decirle cosas que puedan herir aún más su corazón, porque tú no estás peleando con tu hijo. Tú tienes que pelear es contra el enemigo, con ese enemigo que lo tiene atrapado a través de la droga, a través de la desobediencia. No te pongas, amado hermano, padre de familia, a echarlo de la casa, a insultarlo, que cada vez que lo ves comienzas a insultarlo, y muchas veces padres maldicen a sus hijos. Dicen que maldigo el día en que tú llegaste a ser hijo mío. Tú no sabes lo que estás haciendo, padre o madre de familia. Estás marcando aún más a tu hijo. Estás llevando a tu hijo aún más a la desesperación, a tener odio y rencor en su corazón. Por eso nosotros tenemos que
que analizar que el acto del padre es de misericordia y bondad, despierta la envidia y soberbia en el hijo que siempre tuvo a su lado. Viene el hijo mayor y le dice al criado, ¿qué es lo que sucede en la casa? ¿Por qué hay bulla? ¿Por qué hay fiesta? ¿Por qué hay danza? Y el criado le dice, tu hermano apareció, llegó a la casa y tu padre mandó a matar el cordero más gordo. Le puso un anillo en su dedo y comenzó a hacer una fiesta. ¿Y qué hace este joven, hermano mayor? Comienza a decir, no voy a entrar a mi casa, yo no voy a estar en esa fiesta, yo no voy a estar en ese lugar porque ese que está ahí no merece tener misericordia, porque ha malgastado todo lo de mi padre. Yo nunca he hecho nada que avergüence a mi padre. Así son los hijos, piensan que nunca han hecho nada, pero fíjese que este hijo en este momento estaba haciendo algo que podía también llenar a su padre de tristeza. No quería a su hermano, no quería llegar a abrazar a su hermano y alegrarse de que había aparecido. El hijo comienza a decir, yo he seguido a tu lado, obediente, amoroso, y nunca has festejado por mí. La respuesta del padre siempre provoca una gran reflexión. Y aquí es donde esta la clave de la parábola. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Jesús vino a este mundo a traernos amor, a traernos paz, a traernos misericordia. El Padre lo envió a este mundo a sufrir por nosotros, a pagar por algo que Él no había cometido. Sin embargo, Él lo hizo por amor. Hermano, tú, joven que estás ahí escuchándome, si tú tienes un hermano que está en la droga, no lo maldigas. Habla con él, acércate. Dile que Dios es el único que puede sacarlo de esta situación. Mire, hace 2 años más o menos aproximadamente, Dios me permitió estar en el municipio de Malambo. Abrí un hogar de restauración para jóvenes con problemas de droga. Ahí llegaron 6 jóvenes. Le voy a hablar solamente de uno nada más. Este joven estaba perdiendo a su esposa, a sus hijos, estaba perdiendo su familia, ya no querían nada con él. La esposa ya estaba decidida a separarse de su esposo porque no quería entrar en razón y dejar la droga. Llega a este lugar en el municipio de Malambo y comenzamos nuestra labor de evangelizarlo, de hablarle del amor de Cristo, de hablarle de la misericordia del Padre. Y este joven poco a poco fue tomando esas enseñanzas que Dios me permitió entregarle a través de la palabra. Y hoy en día, este joven recuperó su hogar, recuperó su esposa, recuperó sus hijos, recuperó la familia de su señora madre y sus hermanos. Y hoy en día le sirve al Cristo de la gloria. Hoy en día está en una iglesia o una congregación sirviéndole al Dios Todopoderoso. Este hijo podemos decir que era el hijo pródigo de esta familia, porque se había apartado del bien y estaba haciendo lo malo. Y a mí me da alegría, gozo, porque Dios me utilizó como canal de bendición para esta familia. Hoy en día me gozo, de verdad. Me alegro porque esta parábola de hoy es parecida a la parábola de este joven que estuvo conmigo en el municipio de Malambo. Ahí en el hogar de Casa de Restauración Manantial de Bendiciones. Y llegaron 6 jóvenes y 3 de ellos salieron para la honra y gloria del Dios eterno, listos para
regresar a la sociedad, regresar a sus familias. Había otro joven, voy a hablar de él también. No digo los nombres porque no me es de pronto, no me es dado a conocer por parte de ellos que yo dé sus nombres. Pero Dios sabe quiénes son. Uno de ellos consumía diariamente 4 bolsas de cocaína. Tú te puedes imaginar 4 bolsas de cocaína. Era un hijo pródigo, se había ido, no quería nada con sus padres, no quería nada con su familia. Pero hoy en día está recuperado gracias al poder maravilloso de Jesucristo. La parábola del hijo pródigo es una gran reflexión, o quizás 2. ¿Por qué? Porque la palabra del hijo pródigo habla de la misericordia de Dios para los pecadores y arrepentidos, y la sincera alegría de la conversión de los descarriados. Al relatar, Jesús hacía una alegoría sobre la conversión de los pecadores y el perdón de los pecados. Si profundizamos sobre ello, aparece no solo un tema, sino 2 para reflexionar. Hablamos de la debilidad ante la tentación, no solo a través del hijo pródigo, también a través del hijo responsable, con su reacción de soberbia y celos ante la celebración por la vuelta de su hermano. Habla del poder de arrepentimiento y de que la conversión siempre es posible gracias al perdón sincero y la misericordia a través del hijo pródigo, pero sobre todo a través del Padre. Y así es nuestro Padre Celestial. Él siempre quiere que sus hijos que están perdidos aparezcan, vengan a Él, le pidan perdón y Él les pondrá un anillo en su dedo, porque ese anillo representa la autoridad que Dios da al ser humano, al cristiano, al que ama a Cristo. Y comienza a ser una gran fiesta, porque déjame decirte que todo pecador que se arrepiente, hay una gran fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente de sus pecados y le pide perdón y misericordia a nuestro Padre Celestial. Tenemos que profundizar en estas reflexiones como siempre. Tenemos una recomendación perfecta. La familia Reina, una nueva lectura del hijo pródigo. Parte de la historia que narra la parábola de este hijo pródigo realmente es interesante y original. Aquí la figura central no es el padre, sino la madre. A lo largo de esta historia, porque este hijo también tenía su madre, no solamente el padre tenía que tener su madre. Y su madre seguro también estaba hincando rodillas, pidiéndole al Dios Todopoderoso para que su hijo apareciera. Pero siempre es el padre que está ahí esperando que Dios haga la obra en su hijo. Que Dios haga la obra en esta persona que está perdida y que necesita el amor de nuestro amado Dios. Porque nosotros siempre tenemos que pensar que no tenemos la oportunidad del perdón de parte de Dios. Mira, el mensaje de esta parábola es un mensaje teológico que brinda esta palabra, constituye la cimentación de la prédica de Cristo, siempre guiada a la conversión de los pecadores, al perdón de los pecados y al rechazo a los formalismos que apartan al creyente de la verdad, de la verdadera fe y misericordia. Muchas personas no tienen fe, no tienen misericordia de sus hijos, piensan que son la lacra, que son las ovejas negras. Pero la lucha no es contra el hijo, la lucha es contra el enemigo que ha tomado a ese joven o a esa joven y la ha llevado a cometer todas estas situaciones. La ha llevado a cometer toda esta desobediencia. Padre, tú me estás escuchando, ¿verdad? Quizás hay personas o padres que están escuchando esta prédica y que tienen problemas con sus hijos. Yo no te voy a decir que pagues un precio, porque ya el precio lo pagó Cristo. Lo que tenemos que orar,
tenemos que hincar nuestras rodillas, tenemos que clamarle al Dios Todopoderoso para que nos haga esa misericordia a nuestros hijos. Le voy a dar a ustedes un testimonio de mi vida. Yo tengo 3 hijas. Una de mis hijas, teniendo 15 años, llegó a esta situación. El enemigo la comenzó a atacar ahí, porque sabía que yo estaba en los caminos del Señor. Esta niña, a los 15 años, se fue a la droga. Para mí fue un dolor inmenso. Siempre me decían, está en tal parte, está aquí, la vimos por allá, y yo me iba a buscarla y no la encontraba. Un día, arrodillado en mi cuarto, le dije al Padre, Padre, tú me entregaste a mi hija, tú me la diste, yo te la regreso, para que usted, con su amor y su misericordia, la rescate de esta situación. Solamente te pido que tengas misericordia de ella. A los 2 meses de haber hecho esta oración, llegó el momento en que mi hija regresó a la casa. Pero venía mi hija con otro problema. No es problema, pero la gente piensa que es otro problema. Mi hija venía embarazada. Y la madre me llama y me dice, apareció la niña, pero viene con otro problema. ¿Y de cuál problema? Está embarazada. ¿Qué hacemos? Yo digo, no hacemos sino apoyarla, amarla, darle una oportunidad, porque ella, yo sé que quien la llevó a la casa se llama Jesucristo. Y ella, hoy en día, ya tiene 25 años. Tiene 2 niñas, vive feliz, agradecida con Dios, porque la sacó de esa situación. Y yo estoy agradecido con ese Padre hermoso, ese Padre maravilloso que me dio la oportunidad de tener nuevamente a mi hija en mi casa. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Para el hombre es que hay algo imposible, pero para Dios no hay nada imposible, amado hermano, que me escuchas, que me ves. ¿Qué quiso enseñar nuestro amado Señor Jesucristo con esta parábola del Hijo Pródigo? Jesús enseña que nuestro Padre Celestial haya gran gozo en perdonar al que se arrepiente. El Salvador también enseña a sus seguidores a perdonar. Imagínense. Jesús enseña que nuestro Padre Celestial haya un gozo en su corazón al perdonar al que se arrepiente. Estás a tiempo, padre y madre, que me escuchas. Estás a tiempo de que ese padre se goce de que tu hijo o tu hija pueda regresar al hogar, que se arrepienta y pueda obtener el perdón de nuestro amado Dios. A veces me dicen que porque yo tengo que hablar de lo que sucedió en mi vida, pero yo tengo que dar testimonio del poder, el amor, la misericordia de ese Dios maravilloso que tenemos. Mi hija, hoy en día, no se volvió a acordar más nunca de nada de esta situación. Y para mí es un gran gozo, una gran alegría, como padre, que mi hija esté ya organizada con sus 2 hijas y su esposa. Gloria a Dios, de verdad, amado hermano. Entonces, Jesús enseña que nuestro Padre Celestial haya gran gozo en perdonar al que se arrepiente. Y nuestro Salvador también enseña a sus seguidores a perdonar, porque así como queremos que Dios nos perdone, también tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden, aquellos que
siempre están pensando en restregarnos, como dicen ellos, en la cara todas estas situaciones que estamos pasando. ¿Qué quiere decir el hijo pródigo? Significa que nos representa a nosotros cuando nos rebelamos contra nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros nos rebelamos contra el Padre, siempre vamos a estar en el otro camino, en el camino de la perdición. Pero no importa dónde vayamos, o donde estemos, o hayamos ido, ni lo que hayamos hecho, el Padre siempre desea que regresemos a la casa y a Él y al Evangelio de Jesucristo. Mira lo que te voy a decir. No importa dónde vayas, no importa dónde hayas ido, ni lo que hayas hecho, el Padre Celestial desea que tú regreses a casa, a Él y al Evangelio de Jesucristo. Joven, ¿me estás escuchando? Regresa a tu casa, pídele perdón a tu Padre, busca ayuda, porque el Padre Celestial te va a sacar de esa situación. Yo creo que tú, si estás ahí y tienes la valentía, así como tienes la valentía de consumir droga, de hacer cosas que no son agradables a Dios, me escribas al WhatsApp 304-560-2798 y me digas: pastor, yo quiero regresar a mi casa. Ore para que mi padre y mi madre, Dios, prepare su corazón para que me perdonen. Y yo lo voy a hacer. Te voy a recordar mi WhatsApp. 304-560-2798. O tú, padre, que tienes esta situación, que tienes un hijo o una hija en la drogadicción, que tienes un hijo o una hija en el homosexualismo, que tienes un hijo o una hija en el sicariato, llámame y estaremos orando por ti. O envíame un mensaje a mi WhatsApp 304-560-2798. Y seguro que vamos a estar orándole al Padre para que tu hijo o tu hija llegue a sus pies, arrepentidos, y Él les entregue el perdón. ¿Cuál fue el error que cometió el hijo pródigo? El error del hijo pródigo no solo es separarse de su padre, sino malgastar lo que recibe de él. Todo lo que recibió de él lo malgastó en mujeres, en trago, en parrandas, en fiestas. Y cuando vino a ver, ya no tenía nada. Y para colmo de males, en esa región comenzó a haber una gran hambre. Y él consiguió un trabajo, era para echarle las algarrobas a los cerdos. Y cuánto deseaba él comerse esas algarrobas. Pero un día, entrando en sí, reconoció lo que había hecho y dijo: en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros hay que tienen alimento suficiente? Voy a mi casa y voy a decirle a mi padre: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, perdóname, quiero estar nuevamente en la casa. Y así pasó. Esta es la historia hermosa. Hay tantas historias hermosas en la Biblia que nos enseña el amor y la misericordia de nuestro amado Dios. Yo conozco pastores que estuvieron un día atrapados por el enemigo en la droga, en el sicariato, en el homosexualismo, pero hoy son hombres y mujeres de Dios, limpiados por la sangre preciosa de Jesucristo, transformados por el amor y la misericordia del Padre, llenos del Espíritu Santo, predicadores de la poderosa palabra de Él. Para Dios no hay nada imposible. Él no quiere que nadie se pierda. Yo conozco un varón que hoy en día es pastor,
28 años siendo satanista, imagínense. Un día esto lo voy a traer acá. Lo voy a presentar para que él dé su testimonio de lo que ese Dios maravilloso hizo con él. 28 años, usted sabe lo que es tener 28 años en el satanismo. Y un día vino a Barranquilla a matar a un pastor, a acabar con un pastor. Y ese día no pudo hacerlo, sino que ese día el Dios Todopoderoso tocó su corazón y se arrepintió de lo que estaba haciendo y comenzó a seguir a Cristo. La próxima semana, Dios mediante, voy a traer a este pastor acá para que dé el testimonio del amor y la misericordia de nuestro amado Dios. 28 años siendo satanista. Ustedes se pueden imaginar cómo es el amor de Dios, que perdona todo lo que nosotros hemos hecho y nos da la oportunidad de ser hechos hijos de Él. Entonces, uno de los errores que hizo este joven fue malgastar todo lo que recibió de su padre. De igual forma puede ser que estemos cerca de Dios, pero malgastamos las bendiciones que Él nos da, ya que eso también nos convierte en hijos pródigos. Cuando nosotros malgastamos las bendiciones que Dios nos da, nos convertimos también en hijos pródigos. Amén. Poder en la sangre de Cristo. El enemigo no quiere que nosotros hablemos sobre el amor y la misericordia de Dios. Bueno, seguimos. Para Dios no hay nada imposible. Y Él está limpiando mi garganta. ¿Qué nos enseña esta parábola? Las parábolas de Jesús son aquellas breves narraciones dichas por Jesús de Nazaret que encierran una educación moral y religiosa, revelando una verdad espiritual de forma comparativa. La parábola es un relato religioso que es fácil de comprender y brinda verdad espiritual. Imagínense. Son las 9:38 minutos de la mañana. Si tú estás escuchando o estás viendo este programa y deseas una oración por tu hijo o por tu hija, que el enemigo la ha separado de tu casa y la ha llevado a malgastar su vida en lo que no le conviene, llámame o envíame un mensaje al 304-560-2798 y estaremos orando por ti. Estaremos orando por tu hija o por tu hijo para que el Dios eterno, el Padre, la bendiga y lo bendiga. Amén. No te preocupes que nosotros estamos siempre y vamos a estar siempre pendiente de las cosas buenas que nuestro Padre Celestial nos está entregando. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el Dios eterno está esperando que nosotros decidamos pedirle perdón, arrepentirnos de lo que estamos haciendo y llegar a sus pies. Mira lo que significan los cerdos en el hijo pródigo. Para los judíos los cerdos son animales inmundos y trabajan como apacentador de cerdos. No solo sería un trabajo inferior, sino que sería considerado como un trabajo inmundo. Imagínate. Este joven, después de estar en su casa bien vestido, comiendo bien, llega a trabajar con unos animales que el pueblo judío reconocían como inmundos. Y también aquellos que entraban a trabajar como apacentador de los cerdos, no solo sería un trabajo inferior, sino que sería considerado como un trabajo inmundo. El hijo ahora pasaba
de una posición especial como hijo a una condición extremadamente indeseable como apacentador de cerdos. Santo Dios de la gloria. Así pasamos nosotros, después que estamos en nuestra casa, llenos del amor de nuestros padres, llenos del amor del Padre Celestial, de su misericordia. Queremos estar en otro lugar pensando que sería lo mejor. Este joven pensó que con el dinero que le daba su padre, él podía vivir una vida feliz, pero esta vida feliz se convirtió en una vida infeliz, una vida llena de maldad. El enemigo, después que te engaña, ojo, mira lo que pasa con el enemigo. Él te engaña y te hace cambiar de vida, después te deja tirado y te avergüenza. Eso es lo que hace el enemigo, avergonzar a aquel que lo sigue, después que le entrega cosas que no son duraderas. Después lo hace avergonzar delante de la sociedad. Pero Cristo, a través de su Padre, nunca nos va a avergonzar. Siempre tendrá esa misericordia ahí y nos ensalzará, nos colocará en un lugar de privilegio, amado hermano. Mira lo que significa el vestido en la parábola del hijo pródigo. ¿Cuál es ese vestido? Ese vestido no es otro que Cristo, es decir, vestirnos de Cristo, de su carácter, de su mente, de su filosofía, vestirnos con sus acciones, con su visión, es ponernos a Cristo. Cuando el padre le dice a uno de sus criados, id, bañarlo, darle un vestido o una ropa, porque mira la que trae. Significa que cuando nos vestimos con ese vestido que nuestro Padre Celestial nos entrega, es vestirnos del carácter, de su mente, de su filosofía, vestirnos con sus acciones, con visión, es ponernos a Cristo encima de nosotros. Deja de vestir como Adán vestía, deja de pensar como Adán pensaba y revestirnos de Cristo. Adán vestía, no tenía vestido. Adán pensaba que no hacía falta un vestido. Pero cuando el enemigo lo engaña, cuando el enemigo comienza a engañarlo a través de su compañera Eva, ellos se dan cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué hizo nuestro amado Dios, nuestro Padre? Los vistió, les entregó un vestido para que no mostraran su vergüenza. Así quiere nuestro Padre Celestial, vestirnos de Cristo, de su carácter, de su mente, vestirnos con sus acciones, con su visión, es ponernos a Cristo. Amén. 9:44 minutos de la mañana. Seguimos en este tu programa, Arrepentimiento, Perdón y Salvación. ¿Cómo puedo aplicar la parábola del hijo pródigo en mi vida? La parábola del hijo pródigo nos muestra la relación entre Dios y cada uno de nosotros. Cada individuo es como el hijo menor que recibe su herencia, la vida, el mundo que Dios hizo, la familia, etc. Y la gastas en malas actividades, en el odio, la avaricia, las guerras y todo lo que no es de Dios. Entonces, debemos aplicar esta parábola del hijo pródigo por lo mejor, por lo bueno que nos da el Señor. Porque nos da una relación entre Dios y cada uno de nosotros.
Cada uno debemos ser como el hijo menor que recibe su herencia, que es la vida, el mundo que Dios nos hizo, la familia, todos nuestros hijos. Y no debemos malgastarla en malas actividades, ni en el odio, ni en la avaricia, ni en la guerra, ni en nada, sino tenerla siempre en esa buena relación entre Dios y cada uno de nosotros. Seguimos en esta palabra que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Del versículo 11 en adelante. ¿Qué significa el hijo pródigo? Para ti y para mí. El hijo pródigo significa que dilapida su propio patrimonio en detrimento de su propia familia y los alimentos que deben satisfacerle. Que desprecia generosamente la vida u otra cosa estimable y también la dádiva de nuestro amado Dios. ¿Qué será lo que haría reflexionar al hijo pródigo? Quizás la parábola del hijo pródigo, una gran reflexión, o quizás dos. La parábola del hijo pródigo habla de la misericordia de Dios para los pecadores arrepentidos y la sincera alegría por la conversión del descarriado. Eso es una reflexión que Jesús, cuando estaba dando esta reflexión o esta alegoría sobre la conversión de los pecadores y el perdón de los pecados, tenía el deseo de que nuestro Padre nos diera su misericordia por nuestro arrepentimiento y la sincera alegría de la conversión de los descarriados. 9:47 minutos, 9:46, saludamos al pastor Samir Caballero. Hoy no pudo estar con nosotros porque, bueno, está en sus actividades de el servicio al Señor. ¿Cómo debe ser la actitud del padre cuando tiene un hijo pródigo? La actitud del padre no cambia. El padre se muestra compasivo, lleno de amor, ternura y bondad para con sus dos hijos. La llamada parábola del hijo pródigo debe hacerse o leerse como una señal de la misericordia de nuestro Padre, que es nuestro amado Dios. Vamos a tener un momento de reflexión, vamos a tener un momento de decirle a nuestros oyentes que nos pueden marcar al 386-3070, recuerde 605-386-3070, o también enviarnos un mensaje al WhatsApp 304-560-2798. 9:48 minutos, vamos a estar dando anuncio de los hermanos y amigos que están conectados con nosotros para que podamos leer sus nombres y darle gracias a Dios por que ellos están siempre atentos a este programa Arrepentimiento, Perdón y Salvación. Alondra Wow, Damaris Pérez, Jorge de la Cruz, Uriel Candanosa, Pastor Eric de Lima, Mónica Martínez, José Luis Molina, Elma Peñaranda, José García, Neida Núñez, Caterine Peñaranda, John Gámez Jr., Norita Ortega, Pastor Luis Evelio Guzmán y Elvira Molina. Gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos, gracias por estar ahí pendiente del programa Arrepentimiento, Perdón y Salvación. 9:49 minutos de la mañana. Seguimos con esta prédica del hijo pródigo. ¿Cuál es el significado del anillo en la parábola del hijo pródigo? Recordemos que no solamente el padre mandó a que le dieran ropas nuevas, a que lo bañaran, lo arreglaran, sino que también le colocó un anillo en su dedo. El padre pidió una vestidura para el hijo más joven, la mejor. No se trataba de una simple prenda de vestir, sino que es probablemente que fuera una vestidura bordada lujosamente, como la que se ofrecía a huéspedes distinguidos
El anillo y las sandalias posiblemente eran distintivos de dignidad propios de un hombre libre. El anillo y las sandalias posiblemente eran distintivos de dignidad propios de un hombre libre, porque este hombre ya era libre, había sido libertado por Cristo, por el Dios poderoso, y había llegado a su casa a reunirse con su Padre. Es bueno que nosotros tengamos una reflexión sobre esta palabra, sobre cómo es el amor y la misericordia de nuestro amado Dios. Eso es lo que nosotros queremos predicar, llevar a nuestros oyentes, decirles que el Dios Todopoderoso es misericordioso, es amoroso y no quiere que nadie se pierda, sino que alcance la vida eterna.